Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Canal CNC Pereira, en YouTube como Canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como Canal CNC Regional y en Twitter como @CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente. ¡Qué bello sonreír en Navidad! Interaseo te desea días llenos de amor y felicidad. El gobierno de la ciudad le cumple nuevamente a los ciudadanos del municipio con la construcción o mantenimiento vial de la vía a Colina, Santa Elena, El Triunfo, que comunica todo el sector del parque industrial. Son 300 metros lineales que se recuperaron, con realces de cámaras, de sumideros, una carpeta asfáltica de 7.5 centímetros, que ha permitido mejorar las condiciones de calidad de vida de estas personas que viven allí, porque tenemos una vía sin baches, sin generación de vibraciones, que era algo que la comunidad reclamaba, de que se eliminara la vibración que generan en la circulación de vehículos pesados sobre esta vía. Con este proyecto garantizamos esta solución. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa En Síntesis. Ya empezamos el mes de diciembre y precisamente por ello hemos invitado a un personaje que sabe mucho de la Navidad, con el que vamos a hablar sobre las costumbres, las tradiciones y algunas preguntas curiosas que nos surgen alrededor de esta época. Vamos a un mensaje muy importante de la Alcaldía de Pereira y ya regresamos. Pereiranos, lo logramos. Somos una de las primeras ciudades capitales del país en alcanzar la inmunidad de rebaño con el 70.4% de esquemas completos contra el COVID-19. Con más de 338.625 dosis aplicadas, seguimos avanzando para lograr el 100% de la población mayores de 3 años vacunados. Y recuerda, continuamos con el distanciamiento social, el uso correcto y constante del tapabocas y el lavado frecuente de manos. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. Nuestro invitado es José Fernando Ruiz Piedrahita. Él es comunicador social y periodista, es especialista en gerencia de la comunicación corporativa, pero más allá de eso es una persona experta en los temas de Navidad, una persona que ha hecho transmisiones en directo a través de canales regionales sobre la Semana Santa y sobre esos aspectos especiales de la Navidad, de las novenas. Así que queremos darle hoy la bienvenida para que hablemos de esta etapa, de este tiempo tan maravilloso que es la Navidad. José Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Patricia, un saludo muy cordial para toda la audiencia de este espacio En Síntesis, y qué bueno que estamos ya en el cierre de año, esta época que tantas y tantas personas esperamos con ansiedad, con alegría, y que no vemos el momento en que arranque el 1 de diciembre para estar ya en fiestas. Está asociada con regalitos, con momentos familiares. Bueno, digamos que no va a ser un año fácil, José Fernando, porque desafortunadamente a causa
causa de la pandemia que hemos vivido, que seguimos viviendo y en la que llevamos ya más de 1 año y medio, casi. Llevamos casi años. Para los 2 años. Sí, yo creo que todos, lamentablemente, hemos perdido algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana y no va a ser una Navidad difícil, pero vamos a concentrarnos en esos aspectos tan bonitos que tiene la Navidad. Empecemos hablando de esa palabra, Navidad. ¿Qué significa? Bueno, Navidad significa nacimiento. De la palabra natividad, que es realmente el término correcto, natividad es el momento del nacimiento y no solamente del líder espiritual del cristianismo. Todos en algún momento nosotros tuvimos nuestra natividad. Patricia tiene su natividad un día del año. Usted que está allá en sintonía, mire bien qué día de su cumpleaños, ese es el día de su natividad. Entonces Navidad se desprende realmente de la palabra nacimiento, natividad, sí, Navidad. Muchas personas me han preguntado ¿por qué se sabe que el Niño Dios nació el 24 de diciembre? O sea, ¿cómo fue que se hizo para saber eso o es una fecha aproximada? Vea, realmente Patricia y amigos de En Síntesis, no se sabe exactamente la fecha, la hora y el día en que Jesús nació. Jesús ben José, o Jesús, hijo de José, en el idioma arameo, es el nombre de él. Pues no tiene una fecha exacta, no hay un registro histórico como lo tenemos ahora. Sí, que diga usted, ¿sí?, que el Niño Dios nació a tal hora, el día... O que Jesús nació, no. Un registro civil. No lo hay, no hay registro civil, en esa época no había ese tipo de cosas que tenemos hoy. Pero se determinó en un momento dado de la historia que se celebraría la Navidad o Natividad de Jesús o cumpleaños de Jesús, si quieren llamarlo, el día 25 de diciembre, poniendo lo que nace entre el 24 y el 25 a las 0 horas, es decir, a las 12 de la noche, gracias a un concilio. ¿Qué significa eso? Conciliar es llegar a un acuerdo. Sí. Cuando uno concilia con el vecino en unas situaciones, o con la pareja, o con los hijos, con los amigos, pues hubo un concilio que se llamó el Concilio de Trento, en el cual, exactamente, en el cual, reunidos una gran cantidad de obispos, estamos hablando de las primeras iglesias cristianas, estamos hablando del año 100, del año 200, después de las terribles persecuciones a los cristianos, que fueron fomentadas por Tiberio, por Augusto, por Nerón, el mismo Calígula, que tuvo mucho que ver también con esto, hasta que llegó el emperador romano Constantino, cuya madre se convirtió al cristianismo gracias pues a un milagro que ella vio. Entonces Constantino acoge el cristianismo, que estaba en su momento histórico escondido, las persecuciones eran terribles, las muertes a los cristianos ni las queremos imaginar. Entonces Constantino, al acoger el símbolo de la cruz, es decir, el cristianismo, pues le da apertura a todo esto. Pues bien, desde Constantino hasta acá hubo muchos concilios para poder construir, llegar a un acuerdo. Exacto, poder construir una iglesia, poder construir un credo alrededor pues de la figura de Jesús. El Concilio de Trento determinó, entre tantas cosas, Patricia y amigos, que había que darle una fecha a Jesús. Jesús no sabíamos exactamente en qué fecha nació. Pero había que darle una fecha aproximada. Darle una fecha aproximada, pues como para que el mundo cristiano, y no estamos hablando solamente del mundo católico, el mundo cristiano tuviese una celebración. Venga, ¿cuándo le celebramos el nacimiento a Jesús? Pues a ver, pensemos. Entonces los obispos de Trento determinaron que el mejor momento era el equinoccio de invierno, es decir, cuando arranca exactamente el invierno, esa iba a ser la fecha del nacimiento de Jesús. Sí, porque en los países europeos, bueno, en muchos países del norte, el invierno empieza el 23 de diciembre y va hasta el 22 o 23 de marzo. Esa es la época del invierno. Se le dio exactamente entre el 24 de diciembre, que es como el inicio, la hora cero en que arranca. Hay un cambio. Hay un cambio de clima, y eso tiene que ver mucho también, amigos, con las tradiciones y creencias de los celtas. Fíjense ustedes que Halloween es también una celebración pagana que viene de las tierras celtas, en las cuales estas gentes, estos asentamientos humanos celebraban el cambio de estación, ¿sí? Y ofrecían frutos y ofrecían regalos como de la cosecha, el cambio para una buena cosecha. Entonces Halloween viene también de esas costumbres. Lo mismo el Niño Jesús, y de ahí aparecen también situaciones bien interesantes. Normalmente en las religiones, y no hablemos solamente del cristianismo, en todas las religiones del mundo se busca un
punto inicial, lo que llamaríamos una cosmogonía. El cristianismo habla de un momento en el Génesis en que Dios crea el mundo. El Popol Vuh es la cosmogonía latinoamericana indígena, cómo se creó el universo de acuerdo a sus diferentes creencias. Nosotros cristianos también de alguna manera tenemos una cosmogonía muy importante en ese sentido. Y los regalos, ¿por qué la tradición de los regalos? ¿Tienen los 3 reyes magos algo que ver y quiénes eran esos reyes? Ay, esa es una pregunta hermosísima, porque no todos los evangelistas hablaron de reyes y hablaron de magos, hablaron de unos sabios de Oriente, 3 sabios de Oriente. Partiendo de esa figura evangélica, pues ha venido creándose una cantidad de tradiciones. Primero, que eran 3 reyes. Puede que no, puede que hayan sido 3 astrónomos. Sí. Segundo, que eran magos. Pues no eran magos, eran simplemente observadores de las estrellas. Pero es que estamos hablando de hace 2000 años, si no es que es más. Sí, claro. Donde la ciencia, aproximadamente, donde la ciencia, por supuesto, no tenía pues los conocimientos que tenemos hoy. En esa época no se pensaba siquiera que el mundo era redondo, no se pensaba siquiera que había otros mundos posibles, no se pensaba en muchas cosas. Entonces las personas que hacían de alguna manera acercamientos científicos, podríamos decir que observar las estrellas era una actividad un poco extraña en unos pueblos que eran completamente agrícolas, que eran completamente cosechadores y criadores de ganado. Pues unas personas que se pongan a observar las estrellas y hacer trazos y hacer vaticinios y hacer una cantidad de observaciones. Eso era lo que hacían los magos, o sea, exactamente, que eran como más bien astrónomos. Bueno, llegan ellos, hacen ese recorrido. ¿Y cómo llegan hasta donde el niño Jesús? Pues sí, porque tengo entendido que hay como una estrella que los guía hasta ese sitio donde él nace. Coincidencialmente, y vamos a hablar un poco como de esa parte de la leyenda, porque recuerden que la leyenda se extiende basados en un hecho real. ¿Qué pasó? Los 3 astrónomos vieron una estrella fulgurante en el cielo que parecía que marcaba una ruta. Ellos, con sus trazos y con sus observaciones, entendieron que esa estrella estaba anunciando algo. ¿Qué anunciaba la estrella? Pues el nacimiento de un gran rey. Y se fueron detrás de la estrella y coincidieron en un sitio, en un punto que era Belén. Belén, que era la más pequeña población del pueblo de Israel. De ahí que el profeta Isaías dijera: y de ti, Belén, nacerá la luz del mundo. Y ahí encontraron al niño Jesús. Y ahí encontraron al niño Jesús envuelto en pañales, acabadito de nacer, y le ofrecieron 3 regalos. Ahí donde entramos el incienso, el oro y la mirra. Mirra y oro. ¿Tienen algún significado estos 3 regalos? Absolutamente. Rápidamente tratemos de describir. 3 reyes o 3 sabios entregan al niño recién nacido 3 obsequios imponderables, impresionantes en su momento. Oro, porque es un rey. Muy valioso, sí. Incienso, porque es Dios. El incienso es Dios. para saumerar, exactamente. Y la mirra, que era una loción amarga, es una hierba amarga que se utiliza para el embalsamamiento de los cuerpos. Para el embalsamiento. La mirra no tenemos como mucho conocimiento de ella, o no hemos oído hablar mucho. Con eso embalsamaban a los muertos. Patricia, los egipcios, que fueron grandes investigadores pues de estos ritos y de estas prácticas, usaban la mirra para conservar los cuerpos de las personas importantes que morían y que eran luego llevadas a las tumbas. Se le daba la mirra porque era hombre, porque era ser humano. Oro, o sea que ahí está el oro, que es como el poder, ser el rey, el incienso porque es Dios, y la mirra porque es hombre. Iba a morir en algún momento. Pero qué interesante todo lo que nos cuenta José Fernando, y que uno desconoce. Uno celebra la Navidad, pero realmente desconoce la profundidad del significado de todas las cosas que celebramos. Me parece muy interesante y muy bonito. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos al programa En Síntesis, hoy con José Fernando Ruiz, quien nos habla de esos detalles, de esas historias y de esas curiosidades de la Navidad. Ya regresamos. Ya regresamos. Estamos en Síntesis por el canal CNC.
Qué bello sonreír en Navidad. Interaseo te desea días llenos de amor y felicidad. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como @CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente. Es muy importante que los niños puedan retornar a las aulas en alternancia. Llevan más de un año en el confinamiento, privados de poder compartir con sus compañeros y de poder estar en las instituciones educativas. Me he sentido excelente, gracias por todos los protocolos de bioseguridad que han incrementado en la institución, también por la seguridad con que nos han brindado con certeza en cada salón. Entonces me siento seguro y feliz de volver. Desde la Secretaría de Educación, con todo nuestro equipo, queremos brindar todas las garantías y que se cumplan los protocolos de bioseguridad para que nuestros niños puedan retornar a las aulas. Estamos presentando En Síntesis por el canal CNC. Regresamos al programa En Síntesis. Qué interesante todo lo que nos cuenta José Fernando acerca de esta época de Navidad. Un mensaje muy importante de la alcaldía y ya continuamos nuestro diálogo. Pereiranos, lo logramos. Somos una de las primeras ciudades capitales del país en alcanzar la inmunidad de rebaño con el 70.4% de esquemas completos contra el COVID-19. Con más de 338.625 dosis aplicadas, seguimos avanzando para lograr el 100% de la población mayores de 3 años vacunados. Y recuerda, continuamos con el distanciamiento social, el uso correcto y constante del tapabocas y el lavado frecuente de manos. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital de Ley. José Fernando, hemos hablado de la Navidad en aspectos muy concretos como la fecha de nacimiento del Niño Dios, la estrella de Belén, los Reyes Magos y esos regalos tan especiales que le llevaron al niño y qué significado tenían realmente esos regalos. Pero hablemos de otra tradición muy bonita que yo creo que no se sigue en muchos países y es la tradición del pesebre. Qué rico hacer el pesebre, hacer el nacimiento, y es muy curioso porque en Colombia, por ejemplo, hay pesebres donde uno llega y encuentra que venden tamales, hay botella, hasta motocicletas, hay carros, aeropuertos, bueno, vivos, parques de eso diversiones. Hace parte, digamos, de la diversión que le pone uno pues en familia a hacer el pesebre. Pero ¿cuál es el significado real de hacer el pesebre, que además es muy bonito? Bueno, el pesebre realmente se le conoce con el nombre del nacimiento. Vamos a representar el nacimiento. Estamos hablando de una Italia del medioevo en el cual existía un fraile que se llamaba San Francisco de Asís. El mundo cristiano o el mundo católico lo conoce como el pequeño de Poverello o el pequeño pobre de Asís. En algún momento, el 24 de diciembre, la noche de la Misa del Gallo, o Misa del Gallo, la Misa del Gallo famosa, pues los aldeanos hacían representaciones en el altar de la llegada del niño Jesús, y entonces eran muy ingeniosos porque hacían que el niño apareciera, entonces elaboraban unos mecanismos para que el niño emergiera mágicamente entre las pajas y el heno, entonces eso era muy gracioso. Y a San Francisco le causaba mucha curiosidad eso, y él decía: yo quisiera que cada casa, cada hogar tuviese en su casa esta representación, pero era muy complicado. Claro. Además que recordemos que en la ley la ley judía está prohibido hacer imágenes que representen a Dios. Entonces era muy complicado todas estas cosas, y él fue hasta el Papa en un peregrinaje para pedirle permiso de hacer en el convento un pequeño nacimiento.
y que si eso era posible, que si le daban el permiso a él poder replicar y que cada casita de su abadía pudiese tener esta representación. Pues ¿cómo les parece que el Papa le dio permiso y empezó la tradición de hacer el pesebre no gigantesco como lo hacían las iglesias con representación teatral, sino pequeñas representaciones artísticas, en cada casa, ya fuera de barro, ya fuera de paja, ya fuera de tela, con muñequitos, como quiera, y el pesebre empezó a hacer presencia en cada hogar católico, ¿sí? Cristiano. No sé si las iglesias cristianas tengan esta tradición, pero es una tradición absolutamente católica. Ahí empezó y se ha extendido por el mundo, y entonces vienen pesebres de todo tipo. Yo he visto pesebres, Patricia, en una tapita de gaseosa. Sí, son divinos, son unas cositas bellísimas, como pesebres gigantescos. Los ve uno de lujo, grandes, pequeñitos, pequeñas artesanías, hay de todo, pero más allá es como una tradición que a mí me parece muy bonito porque reúne a la familia en torno al pesebre, entonces cada uno pone cositas, y a partir del pesebre se deriva otra tradición que yo creo que ahí sí en muy pocos países se realiza, y es la novena de aguinaldos. Son tan pocos los países, amigos y amigas, que les voy a contar una cosa. Solo hay un país en el mundo donde se hace novena de aguinaldos. ¿Cuál es? Pues será Colombia. En Colombia, pues no aquí en la casa siempre se hace la novena. Total, en ningún otro país del mundo católico y cristiano. O sea que los colombianos que se van a vivir en otro país, pues seguramente han extendido también la tradición. En España nadie reza la novena, a excepción de los colombianos. ¿Y quién creó esa novena? La novena fue creada en el año 1703 por un fraile también, quiteño, que se llamaba espérate, yo me acuerdo, Fray Fernando de Jesús Larrea. Sí, yo creo que... el Fray Fernando de Jesús Larrea escribió la novena de aguinaldos a modo de una petición de una dama quiteña a la cual se había encomendado ella por una enfermedad al niño Jesús. Pero el niño Jesús no tenía novena, entonces ella le rezaba al niño Jesús, le oraba al niño Jesús, le hacía las peticiones, pero ella como que se inventó las palabras y no había una concreción real y literaria de una novena. Entonces le pidió al padre Fernando Larrea que le hiciera la novena y él escribió la novena. Qué bonito. Y la novena viene desde 1700, imagínense ustedes. O sea, 800, no sé, como 300 años. 300 años. Como 300 años. Por allá en el año 1903, 1904, empezando siglo XX, esa novena sufrió, por así decirlo, un cambio, una renovación. Y fue la hermana Bertilda Samper, tía de esa persona que usted está pensando en este momento, que ella era monja de la familia Samper. Ella retoma la novena y la reacomoda, porque es que la novena del padre Larrea era muy canónica, es decir, tenía muchos conceptos del canon cristiano, casi que del legalismo cristiano católico, se moderniza, y no era fácil de leer, se moderniza, se moderniza. Entonces la hermana Bertilda, ¿qué hizo? Eso, modernizarla. Adaptarla. Y a la hermana Bertilda le debemos los gozos. La novena Dulce, no traía mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven esa musiquita que usted está escuchando ahí hace parte de los gozos del niño Jesús, que prácticamente ya no lo sabemos de memoria. O lumbre de oriente, sol de eternos rayos. Termina uno aprendiendo de los de tantos años y años y años de rezar la novena. Esa es la tradición de la novena de aguinaldos. No se reza en otra parte. Si usted estuvo en Alemania y escuchó a una familia o le invitaron a una novena, es porque seguramente allá hay un colombiano. Pues José Fernando, hemos aprendido mucho a su lado sobre estas costumbres maravillosas. Papá Noel yo creo que es Papá Noel una costumbre también es una costumbre muy bonita, que pues también tiene que ver con la Navidad, y yo creo que no podemos desprender ninguna de estas cosas, ni el pesebre, ni hacer la novena de aguinaldos, con una tradición, pero ya desde la gastronomía, que es la natilla y el buñuelo. Pero por favor. Porque así estemos desde la costa atlántica hasta Nariño, yo creo que una natillita no se le niega a nadie en época de Navidad. No, pero por favor, además que estoy seguro que usted no le sabe lo mismo, una natilla y un buñuelo en enero, o en febrero, o en marzo. Sí. No, eso luce es como desde 15 de noviembre en adelante hasta el 28, 29 de diciembre. Hay gente que desde ya los últimos días de octubre dice, y ya está oliendo, huele a natilla.
ya huele un poquito a natilla. Y eso de los regalos que usted decía ahora de Papá Noel, pues claro, el Santa Claus, ¿no? El santo que también nos dejó a través de los años, pues como esa tradición que es un poco también como extranjera, pero que aquí también ha calado. La tenemos más o menos desde los años 60, los años ponemos 50, en el árbol 70. a Papá Noel, lo mezclamos con el Niño Dios. Ponemos el Niño Dios al lado de Papá Noel sin ningún problema. He visto un Papá Noel cargando al Niño Dios, pues eso. Sí, pues es muy anacrónico, pero puede funcionar. El Papá Noel está basado, si el tiempo nos alcanza, lo voy a decir rápidamente, en la historia de San Nicolás, un obispo que el obispo de Grecia, el obispo de Roma y obispo de otra nación. Él en su obispado tenía la costumbre de llenar un saco de regalitos pequeñitos, cositas bobaditas, por así decirlo, pero regalarle a los niños de su obispado un detallito a los niños pobres de sus barrios. Y él andaba, como era obispo, andaba de rojo, ¿sí? Con su sotana roja. Ojo, el San Nicolás original ni era gordito ni era bajito, era un hombre alto. ¿Lo engordaron con el tiempo? Sí, era un hombre alto, 1,95 m, que eso es un hombre muy alto. Sí, por favor. Y delgado. Usaba su sotana roja, se echaba una bolsa al hombro y se iba de puerta en puerta regalando. A repartir regalos, como hacen muchas personas en esta época. Como es una costumbre europea, los holandeses e irlandeses migrantes a Estados Unidos llevaron la tradición. Y en 1931, escuchen esto, una empresa de gaseosas, que no vamos a decir el nombre, pero que usted seguramente ya está imaginando, le pidió a un dibujante de una agencia de publicidad que le creara un personaje navideño para ellos vender más de esta gaseosa en Navidad. Y a este dibujante tomó la tradición de San Nicolás, que en alemán, y el alemán mío es horrible, perdónenme, suena con San Claus, San Claus, sí, San Nicolás, San Claus, se quedó Santa Claus. Entonces, este personaje, pues que lo conocemos, el señor de barbita, de cabello blanco, de gafitas así, tipo Quevedo, se asocia. Entonces, esa es la tradición, pero eso es norteamericano, eso pues no tiene otra raíz en el mundo, sino norteamericano. El Santa Claus, Papá Noel, que es lo mismo, porque Noel en francés es Navidad. Ajá, sí. Père Noel, Joyeux Noel, Feliz Navidad, Joyeux Noel. Y el francés es horrible. Sí, no, Papá Noel es Papá Navidad o Padre Navidad. Entonces, pues, como las tradiciones. Yo espero que las disfruten mucho. Ojalá no quemen pólvora, porque la pólvora está causando muchos daños. Es un tema difícil, complejo, y es la recomendación que le hacemos a todos ustedes, amables televidentes, que tengan mucho cuidado. Ojalá no quemen pólvora. Además, nuestras mascoticas se asustan y pues eso también da bastante pesar, además del peligro que representa para la integridad física. Pues a José Fernando le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy en Síntesis. Pasamos un rato muy agradable, de verdad, y aprendimos mucho sobre la Navidad y sobre esas costumbres. A ustedes, por supuesto, pues desearles que pasen una Navidad muy feliz, un diciembre muy feliz y muy en paz, y los esperamos en el próximo programa de En Síntesis. Hasta entonces. Hasta pronto. Feliz Navidad para todos. Qué bello sonreír en Navidad. Interaseo te desea días llenos de amor y felicidad. Le damos una buena noticia a la comunidad pereirana. Iniciamos la etapa 2 de la fase 1. Iniciamos la vacunación de los adultos mayores de 60 a 79 años con la vacunación de COVID. Esta etapa la iniciamos en los hogares de protección del adulto mayor. Bueno, tuve la oportunidad de recibir hoy esta vacuna en mi calidad de representante legal del Hogar del Anciano, Casa Santa María. Yo como obispo estoy en comunión con el Papa ha pedido que es un deber ético y moral recibir la vacuna. Y hoy, por gracia de Dios, he recibido esta vacuna porque considero que las vacunas han salvado muchas vidas. Por eso
Yo aconsejo a todo el mundo, a todos los cristianos, creyentes, gente de buena voluntad, que se acerquen a aplicar la vacuna. Me acaban de poner la vacuna y estoy feliz. Para mí esto es como una luz o un poquito de agua en el desierto. Yo la estoy esperando hace mucho tiempo y estamos felices de que hayan venido, muy agradecidos con la gente que nos está vacunando. Para mí es muy importante que la gente se haga vacunar, porque mientras más vacunados estén, menos contagios van a haber. Yo les hago desde aquí un llamado. Es muy importante que nos vacunemos. El gobierno de la ciudad siempre ha estado atento y colaborándonos en que todo este proceso se dé de la mejor forma para todos nuestros adultos mayores. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En síntesis. En Síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como @CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente.